porque las palabras que sanan a veces duelen y esas no son las que queremos escuchar. Ten cuidado lo que estás escuchando, ten cuidado con las noticias, ten cuidado. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes y usted quiere conectarse en las próximas series y es enseñanza. Vamos a estar enseñando más que predicando, pero en medio de eso sabemos que Dios va a ministrar los corazones y les va a hablar. Pero desde hace un año atrás estuve haciendo unos estudios y unas cosas acerca del poder de Dios, acerca de cómo Dios usó personas, acerca de cosas que se hacen o se hicieron en la palabra o que Dios nos encomienda para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y es por eso que el título de la serie, porque he sentido que este es el tiempo que Dios quiere que hablemos esto, lo siento en mi corazón, son llaves de poder espiritual, llaves de poder espiritual. Quiero decirte algo, el mundo se compone de accesar o entrar cosas que producen bendición, o algunos quizás accesan otras cosas que no parecen de bendición, y tiene que ver dependiendo a las llaves que usted usa. La llave, mire, me acuerdo hace muchos años que mi esposa tenía, usted sabe, antes los carros, ahora los nuevos, si usted deja la llave adentro del carro, pues no se cierra, porque eso tiene sensores y detecta que la llave, el control o el beeper, como le llaman, está adentro. Pero antes no era así. Antes todo era como llamábamos nosotros, power mollero. Las ventanas era con el mollero, los seguros era con el mollero, todo era así, no era hundir el botón. Ahora tú prendes el carro y antes de llegar ya el aire está frío, te sientas, te está esperando el auto, te saluda, te dice cómo está, te ajusta el sillón, ¿sabes? Te da masaje, eso está. Todavía no me he montado uno, pero eso está. Entonces, amén, alguien dijo ahí viene, amén. Entonces, pero me acuerdo una vez que se quedó una llave dentro del auto con el seguro cerrado. Eran como las 12, eran como las 10, 11 de la noche. Estábamos saliendo de la iglesia, mi esposa y yo apenas llevábamos poco tiempo de casado y teníamos que viajar como a 1 hora de distancia. Y entonces ahí estuvimos ahora y decimos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos llave, ¿qué nos va a llevar? Entonces, porque no teníamos la llave, porque estaba dentro del auto, porque estaba cerrado con seguro, entonces estábamos limitados para accesar el vehículo que nos iba a llevar a ¿dónde? A nuestro destino. Y hay personas que están limitadas porque no han activado o conocen las llaves que van a abrir el vehículo que los va a llevar a su destino. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y quiero decirte algo, así como en el mundo natural a veces necesitamos llaves para abrir puertas, necesitamos permisos que nos dan acceso, necesitamos certificaciones que nos permiten hacer cosas, eso son llaves. En el mundo espiritual también hay llaves. El mundo espiritual opera a través de llaves. De hecho, vaya conmigo a Mateo 16, 18. Y aquí es Jesús hablándole a Pedro o a los discípulos, preguntándole quiénes dicen la gente que él era. Y luego le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le contesta que él era el Cristo. Entonces Jesús le dice lo siguiente, o parte de lo que le contestó después que a Pedro se le reveló que Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios. Le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre de Simón a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro significa roca pequeña. No es que sobre Pedro él iba a edificar la iglesia, sino sobre la revelación de que Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el enviado. Le digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, el enemigo tiene puertas, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Y le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le estaba diciendo a Pedro, pero figurativamente le estaba hablando a la iglesia. Le dice, a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. Hay llaves, más de una. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. Aquí la palabra llave en griego es la palabra klei, que metafóricamente significa uno que puede detonar poder y autoridad sobre varias cosas. Llaves, el reino de los cielos opera a través de llaves.
Y esas llaves son revelaciones, son principios del reino, que cuando nosotros tenemos fe y nos alineamos en fe a la voluntad de Dios, activamos esas llaves de poder, esas llaves que detonan autoridad y poder, y puertas se abren, sanidad ocurre, milagros ocurren, señales suceden, los cielos se abren cuando nosotros activamos esas llaves. Y durante las próximas semanas vamos a estar hablando de varias llaves de poder que cuando nosotros tenemos la revelación, cuando nosotros operamos en los principios, en el conocimiento, cosas ocurren. Yo espero que por las próximas semanas, mientras usted se conecta a la serie, usted conoce y recibe esta revelación, cosas van a ocurrir en su vida. Cosas van a ocurrir en su vida y a través de usted. ¿Cuántos dicen amén? No, yo estoy creyendo que cuando usted ahora crea en esto, reciba las llaves, reciba la revelación, cosas van a suceder, puertas se van a abrir, milagros van a ocurrir, cambios van a ocurrir, montañas se van a mover, los cielos, las cadenas se van a romper. Alguien dice amén. Cosas van a suceder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, en el reino de los cielos, las llaves son principios, son revelaciones de la palabra de Dios, que cuando nosotros las creemos y operamos en ellas por medio de la fe, cosas suceden. ¿Alguien dice amén? Y entonces, para comenzar esta serie, la primera llave que quiero hablar es la llave de la palabra de Dios. La llave tiene poder. De hecho, el título de este mensaje es "Hay poder en su palabra". Toca al que está a tu lado y dile: hay poder en la palabra de Dios. Dígale, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder, hay poder. En una ocasión, un hombre que era un centurión era un soldado que tenía una posición donde lideraba centenares de hombres y mujeres, bueno, hombres en aquel momento, porque eran soldados del Imperio Romano, los lideraba a la guerra. Y este centurión tenía un siervo. Era una posición alta, era una posición de mando, de autoridad, no era cualquier posición, no era el cobito, usted me entiende, era casi como si fuera un coronel o un general. Ahí estaba, y esta posición, cuando él estaba ahí, tenía un siervo, era gente adinerada, era gente próspera, y este siervo estaba enfermo y él lo quería mucho. Pero este centurión ayudaba a los judíos. Y los judíos entonces le hablan de Jesús. Y cuando le hablan o él conoce de Jesús, entonces él manda a los judíos o aquellos hombres para que fueran a hablar con Jesús, para que sanara a su siervo. Porque Jesús habían escuchado que era uno que hacía milagros, que operaba en poder de Dios. Entonces, cuando manda a buscar al Señor, una de las cosas que le manda a decir en Lucas capítulo 7, versículo 6, cuando Jesús iba a ir donde él, esto es lo que le dice, Lucas capítulo 7, versículo 6. Dice: Señor, esto es el centurión mandándole a decir a Jesús: no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque él sabía que era un hombre inmundo y conocía o reverenciaba la autoridad de Jesús. Dice: por eso no me tuve por digno de ir a ti. Pero mira lo que dice: más bien, di la palabra. Esto es poderoso. Di la palabra y mi criado será sano. Di la palabra, tan solo habla a la distancia, y cuando hables desde la distancia, mi criado, la enfermedad, lo que llevamos tiempo tratando de curar, lo que llevamos tiempo tratando de que cambie quizás por fuerzas de hombre, solamente cuando tú digas la palabra, él va a cambiar. Solamente cuando digas la palabra, la enfermedad se va a ir. Solamente cuando digas la palabra, van a haber cambios eternos, va a haber sanidad, va a haber liberación. Solamente cuando digas la palabra, porque yo sé que en tu palabra hay poder. Hay poder, hay poder. Entonces, ¿pero por qué entonces había poder en la palabra de Jesús? Y ese es el primer punto que quiero hablarte en esta hora. ¿Por qué su palabra tiene poder? ¿Por qué su palabra tiene poder? De hecho, todas las palabras tienen poder. Porque la palabra es como una cápsula, y dentro de esa cápsula hay un espíritu. Y dependiendo quién la hable, el espíritu que está en esa palabra va a traer cambios. Cuando usted habla una palabra, es como una cápsula que es enviada, y conforme a esa palabra es lo que va a suceder.
Tienes que entender eso. Por eso Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice lo siguiente: la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Dile al que está a tu lado, cuida tu lengua. Dile, cuida tu lengua. Ahora dile tú al otro, cuida tú también la tuya. Y el que la ama, mira lo que dice, y el que la ama comerá de sus frutos. De hecho hay una versión que dice que el que la ama o el que habla mucho de lo que dice cosechará. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, dependiendo de lo que hablemos, de la palabra que hablemos, ese será el resultado. Ahora entonces, si dependiendo de lo que hablemos será el resultado, imagínate cuando Dios habla, ¿cuál es el resultado que debemos de esperar? Porque, ¿sabes algo? La palabra no solamente trae cambios dependiendo de lo que hablemos o trae algunos resultados, sino que la palabra revela el carácter y la esencia del que la habla. Lo que tú hablas revela la esencia de quien tú eres. Cuando tú escuchas a alguien por varios segundos, ya tú puedes discernir lo que está en su corazón, o las actitudes, o lo que la persona es. Es por eso que cuando Moisés va a donde Dios, o bueno, cuando él tiene el encuentro con Dios y va y entra y Dios lo llama, entra en suelo santo, tiene el encuentro en la zarza ardiente, a Moisés que era uno de los del pueblo de Israel, ahora viene Dios y le habla y lo envía una encomienda, y Moisés le dice, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar cuando yo me presente delante del pueblo de Israel y voy a decir que Dios me mandó para libertarlo del imperio más grande que existía en ese momento? Imagínate que usted vaya ahora delante del presidente y le diga, Dios me mandó. No voy a decir lo que estoy pensando. Entonces, realmente usted quizás, si usted siente que Dios le habló, usted va a cuestionar. Pues eso fue lo que pasó con Moisés. Y mira lo que entonces sucede, Éxodo 3:13, para contarte rapidito, estoy enseñando. He aquí que llego yo a los hijos de Israel, esto es Moisés, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, ¿qué les voy a hablar? ¿Qué voy a decir que representa tu nombre? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En otras palabras, mi nombre va a representar lo que tú hables. No sé si me estás entendiendo. En otras palabras, cuando Moisés iba donde era a decirle yo soy, lo que estaba revelando era la esencia o el nombre. De hecho, nombre en hebreo significa Shem y significa reputación, significa fama, significa gloria. O sea, cuando él estaba diciendo, les dirás mi nombre, les dirá cuál es mi fama, les dirá cuál es mi reputación, les dirá cuál es mi gloria. Cuando tú les cuentes esas palabras, van a revelar mi esencia y mi carácter. No, yo no sé si alguien me está entendiendo en esta hora. Cuando tú les digas yo soy, tú les vas a decir yo soy el libertador, yo soy el sanador, yo soy el que provee, yo soy el que abre camino, yo soy el que hace que hayan reyes y yo soy el que quita reyes, yo soy el que resucita a los muertos, yo soy, y eso revela la esencia de quien yo soy. Por eso es que él dijo yo soy, por lo que él sea para ti, eso es lo que se va a revelar. Por eso es que al nivel de revelación que tú tengas de Dios es el nivel de poder que vas a experimentar de Él. Te lo voy a decir otra vez. El nivel de revelación que tú tengas de quién es el yo soy, ese es el nivel de poder que vas a experimentar de Él. Por eso es que necesitas profundizar, por eso es que necesitas buscarle más, por eso es que no necesitas conocer de Él, sino conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Entonces cuando Dios habla, revela su esencia. Por eso es que hay poder en su palabra. De hecho, más adelante Moisés ahora le pregunta a Dios, muéstrame la gloria. Y Dios le dijo, no te puede mostrar mi gloria porque nadie me puede ver y quedarse vivo. Solo le dijo, te voy a poner en la peña, y cuando estés en la peña te voy a mostrar mi mano. En otras palabras, te voy a mostrar mis obras, te voy a mostrar mis acciones, que son un reflejo de lo que yo hablo y de lo que soy. Porque para que algo pase, primero se tiene que hablar. Te voy a mostrar mis obras que dan testimonio de mis palabras, que mis palabras dan testimonio de mi esencia.
y lo mete en la peña y le muestra que sus obras, pone la mano y ahí vio a Génesis, ahí vio a Éxodo, ahí vio a Levítico, ahí vio a Deuteronomio, ahí vio Números, ahí vio todo. Ahí vio hasta su muerte. ¿Cómo Moisés pudo haber escrito de sí mismo si no lo ha visto cuando fue metido en la peña? Moisés fue quien escribió Génesis, Moisés fue quien escribió Éxodo, y en Éxodo escribió hasta de su muerte, porque él ya sabía. Lo vio cuando se lo mostraron a través de la palabra. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, el resultado final, o lo que se hace, es el resultado final de una palabra. Por eso es que hay poder en la palabra de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Entonces no podemos ver a Dios, porque Él entonces se revela a través de la palabra, y su santidad es tan grande que como su santidad es tan grande no podemos verlo, pero entonces Él se revela a través de la palabra. Por eso es que la palabra dice en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo. ¿Alguien lo está viendo? Entonces ahora la palabra, para que podamos ver a Él, viene, se mete en un vientre y se encarna, y lo podemos ver ahora. Ahora la palabra viva es Cristo, ahora es Jesús, la palabra revelada. Ahora Dios se muestra a través de la palabra por la cual fueron creados todas las cosas. Y quiero decirte, esto no puede cambiar, y esto es supremo y soberano sobre todas las cosas, porque su palabra está sobre todas las cosas. Él puso a Cristo sobre todas las cosas. De hecho, estaba profetizado en Salmo 138, versículo 2. Vaya conmigo, dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. ¿Qué? Tu Shem, alabaré tu fama, adoraré tu reputación, adoraré quien tú eres. Y mira que le dice por qué. Le dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, sobre todas las cosas está ¿qué? La palabra de Dios. Es por eso que necesitas la palabra, y es por eso que Dios no puede negarse a sí mismo. Por eso lo que Dios habla lo tiene que hacer, porque lo que da evidencia de quién es Dios es su palabra. Por eso es que dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ya me estás entendiendo, ¿verdad? El poder de la palabra. Porque en su palabra revela la esencia, su palabra muestra su carácter, y Él puso su palabra sobre todas las cosas. Tienes que seguirme y tienes que entenderme, porque te estoy llevando a algún lugar. Entonces esto nos revela la imagen, y es por eso que todo fue creado por su palabra. Ahora entiendes por qué Jesús dijo: el cielo y la tierra, en Mateo capítulo 24, versículo 35, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Porque todo puede pasar, pero la palabra siempre va a estar. La palabra siempre es la de Dios. La palabra siempre, porque es el fundamento de todas las cosas, porque todo fue creado por la palabra, por la palabra. De hecho, Jesús, cuando habló acerca de la palabra, la comparó con una semilla. Y cuando usted toma una semilla, los que conocen de ciencia un poquito, no es que yo sepa mucho, es que lo leí. La semilla, toda semilla tiene un código, y de acuerdo al código que tiene esa semilla, genético, es un código genético, y de acuerdo al código genético que tiene, cuando tú siembras esa semilla, va a dar fruto de acuerdo al código genético que tiene. ¿Sabes? Tú no vas a sembrar una semilla de naranjas y va a dar ¿qué? No es de China. En Puerto Rico dicen de China, decimos de China. Fui a un lugar una vez y me dice: ¿tienes jugo de China? Me dijo: no tenemos. Tenemos de aquí, de Texas. De naranja. Tú siembras una semilla de naranja y va a dar ¿qué? Naranja, no va a dar uva, porque tiene un código genético. Tú siembras una semilla de uvas y va a dar ¿qué? Uvas. Tú siembras una semilla de mango y va a dar ¿qué? Porque hay un código establecido, y no importa lo que puedan decir sobre ella o dónde la siembre, va a dar ¿qué? Mango. Pues ¿sabe qué? La palabra de Dios es una semilla que cuando se siembra, entonces da ¿qué? Produce conforme a ¿qué? A lo que se habla. Ahora, ¿dónde nace o de dónde nace la palabra? Y este es el segundo punto que quiero llevarte. ¿De dónde nace la palabra? Porque tiene que sembrarse, y esto es sencillo para algunos, pero para otros, permíteme enseñar un poco. Lucas capítulo 6, versículo 45, habla que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces,
Jesús está hablando esto, de que un árbol con mal fruto se conoce qué tipo de árbol por el fruto que es, si es malo, o se conoce si es un buen fruto, si el fruto es bueno. Y después dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está diciendo es que el fruto que tú esperas o el fruto que tú das depende de lo que está donde, en tu corazón. Porque tus palabras son ¿qué? Son el resultado de lo que está en tu corazón. Entonces lo que estás viviendo hoy no es culpa de tu mamá y de tu papá. Lo que estás viviendo hoy no es culpa del jefe y de la jefa. Que del diablo los pudo haber usado, sí. No es culpa de la suegra o del suegro. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? No. Lo que está viviendo hoy, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y tú y yo comemos de los frutos de ¿qué? De lo que hablamos. Entonces todo depende de lo que está en tu corazón. Por eso si alguien quiere darle el aplauso, dáselo a él. Por eso es que Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ahora estás entendiendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De qué sale de él? Las palabras. De toda cosa, ya estamos llegando a algún lugar, ¿verdad? De toda cosa guarda tu corazón. ¿Y de qué vas a guardarlo? Guardar es una palabra aquí, es un término militar. Es como hacer guarda en un garrison, en una fortaleza. Es fortaleza y guarda. No permitas que cosas entren y dañen tu corazón. No permites que cosas vengan y sean sembradas ahí, porque vas a cultivar de acuerdo a eso, si no es la palabra de Dios. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 15, versículo 11, dice, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale, las palabras que se hablan son las que contaminan. Cuando tú las escuchas, las recibes. Es por eso que toca el que está a tu lado, ten cuidado con lo que escuchas. Dile, ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado cuando alguien viene a hablarte cosas a tu oído para persuadirte y daña tu corazón. Ten cuidado cuando tú estás dañado, o cuando tú sabes que estás herido, o cuando tú sabes que emocionalmente no estás bien y vas a escuchar a alguien que lo que va a hacer es pasarte la mano o a dañar más tu corazón, en vez de escuchar a alguien que esté firme en la fe y te vaya a dar una palabra que lo que vaya a hacer es sanar tu corazón, porque las palabras que sanan a veces duelen y esas no son las que queremos escuchar. Ten cuidado lo que estás escuchando, ten cuidado con las noticias, ten cuidado con las noticias de maldad, ten cuidado con tantas cosas, o con gente que viene en el nombre del Señor a decirte algo. Ten cuidado. Ten cuidado. No todo el que dice Señor, Señor, así te dice Dios, es Dios hablando. Ten cuidado, ten cuidado. Alguien está aquí conmigo. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado, porque de toda cosa guarda tu corazón, y lo que contamina no es qué. Es lo que hablamos, es la palabra, no es lo que comemos. Aunque algunos tenemos que cuidarnos, pero no es eso. Entonces, ten cuidado. El corazón es la tierra de la que brota la palabra para dar frutos. Cuida lo que entra en tu corazón, porque las palabras moldean pensamientos, influyen en nuestras emociones y construyen nuestro entorno social. Construyen tu entorno social, tu ambiente. ¿Tú has visto a alguien que llega y empieza a hablar y empieza a hablar mientras estuvo callado, todo estaba bien? Yo he escuchado, calladito te veía más lindo. Empezó a hablar y el ambiente se dañó. Dañó la fiesta, dañó el party, dañó todo, dañó el momento, porque dijo algo fuera de lugar. Porque las palabras tienen poder. Porque las palabras tienen un ADN, y de acuerdo a lo que se habla, ese es el resultado, ese es el entorno, esos son los pensamientos, influyen en tus emociones. Por eso, si estás melancólico, no pongas algo que lo que va a hacer es entristecerte más. Es como la gente, no aquí, eso es afuera, están entristecidos y se van a una barra y están peor.
Se ponen peor porque escuchan canciones. Ten cuidado con las canciones que escuchas. Ten cuidado con las series que ves. Ten cuidado porque lo que te están alimentando son palabras de muerte, no palabras de vida. Y están contaminando tu corazón. Pastor, pero eso es una película, una serie, no hace daño. No, tú no te estás dando cuenta que en tu subconsciente eso está ahí. Y ahora, sin darte cuenta, cuando algo pasa, tu reacción es lo que se sembró sin darte cuenta. Los otros días estaba en un restaurante. Eso fue esta semana pasada. Estaba en el restaurante y cuando estamos ahí, siempre mis hijos se sientan al frente y yo al lado de mi esposa. Y usted sabe los sorbetos, los pitillos, los popotes, como usted le diga, les dije todo por si acaso. Usted sabe que tienen unos papelitos, usted los quita. Pero nosotros siempre que nos sentamos, nuestra familia y yo, le quitamos los papelitos y yo me pongo a hacer bolitas con ella. Y Juan Diego y Mateo, mis dos hijos, están al frente y yo les tiro bolitas. Y ellos, papá, ¿eso fuiste tú y yo? Yo no sé, yo estaba mirando para allá. Pero pasó algo en particular. En una mi dedo tuvo fuerza extrema. Y el papelito brincó por encima. Y le cayó a la persona que estaba en la otra mesa. Y yo estaba que me metía debajo de la mesa. Mi esposa me decía, Juan, ¿qué tú hiciste? Los nenes, dad, ¿qué pasó, pa? Y yo no sé qué pasó aquí. Pero yo me quedé y yo dije, a lo mejor no se da cuenta, pensó que fue algo del cielo que cayó, no sé. Y la señora que estaba atrás se para y mira para nosotros. Y digo, ay, perdón, les cayó el papelito. Y me paro y les pido perdón, perdonen, fue sin culpa. Pero ellos estaban riéndose. Me siento y yo digo, ¿sabes qué? Yo siento que estas personas son gente de Dios por la forma que reaccionaron y las palabras que hablaron. Pues antes de irnos, Mateo dice, papá, tienes que ir otra vez a disculparte. O sea, ahí voy yo otra vez. Perdonen, disculpen esto y lo otro. No se preocupen, ahora tienes una historia para contar, bla, bla. Y terminamos hablando y nos dimos cuenta que ellos son ministros del evangelio. Pero eso fue una confirmación, porque lo que yo estaba viendo es que quizás otro hubiera reaccionado de otra manera. ¿Por qué? Porque en su corazón hubiera ofensa, en su corazón quizás había ira, en su corazón por cosas que había permitido en su corazón. Pero este hombre me demostró que era un hombre de Dios y me demostró que la palabra estaba en su corazón, porque cuando algo sucedió que quizás era adverso a lo que debía de ocurrir, él reaccionó de una forma que el entorno fue uno de paz, fue uno de gozo, fue uno de armonía. Dependiendo lo que está en tu corazón es lo que va a formar tu entorno, porque de acuerdo a lo que está en tu corazón vas a reaccionar. Pero no tires papelitos. Después no tiré más papelitos ese día. Pero no sé si me puedo aguantar y no volver a hacerlo. Entonces, cuida lo que está en tu corazón. Una sola frase puede motivar, puede destruir la autoestima, puede sanar heridas o generar conflictos. Cuida. Por eso es que tienes que estar pendiente que estás permitiendo. De toda cosa, dice la palabra, de toda cosa guarda tu corazón. De toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí es donde está el problema, que muchos no han guardado su corazón. Y está dañado y está lleno de palabras de culpa, de ira, de autojustificación, de queja. Nadie se queja aquí, esos son los cruzando la calle. Cuando alguien se queja mucho, cuando alguien todo lo ve negativo, cuando alguien no ve posibilidades, me muestra lo que está en su corazón. Cuida tu corazón. Cuando alguien todo hay una culpa, en su corazón hay rechazo, no ha perdonado, en su corazón hay ira, en su corazón hay contienda. Cuando alguien actúa y refleja todas esas cosas, entonces ¿por qué de él mana la vida? Por eso tu situación o la situación de muchos, no voy a decir la tuya, voy a decir los que están allá afuera, la situación de muchos no cambia, porque el cambio comienza en el corazón. Tú quieres cambiar a la esposa, tú quieres cambiar al esposo,
Tú quieres cambiar, el cambio comienza en el corazón. Tú quieres cambiar tu situación financiera, deja de hablar entonces de una forma que lo que atraes o de lo que produce es pobreza. Nuestro destino es creado por lo que está en nuestro corazón, que genera nuestros pensamientos, que produce nuestras palabras, que produce nuestras acciones, y entonces estas crean nuestro ambiente. Te lo voy a decir otra vez. Lo que está en nuestro corazón es lo que viene a nuestros pensamientos, es lo que nos hace hablar, y es lo que esas palabras entonces generan el resultado de nuestro ambiente. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, y ya estoy por terminar. Lo hice deliberadamente, ya me hacía falta. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Mira esto. Yo sé que algunos lo han leído mucho, pero quiero que medites en él. No os conforméis a este siglo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De modo que experimentes lo bueno, lo agradable de Dios, lo perfecto de Dios. ¿Cuándo cambias tu mente? ¿Por qué? Porque cuando cambias tu mente, cambias tu forma de hablar. Y cuando cambias tu forma de hablar, renovando tu mente de acuerdo a la voluntad de Dios, hablas vida, hablas la palabra de Dios, hablas la esencia de Dios, revelas la identidad de Dios, revelas el poder de Dios, revelas al yo soy, revelas la grandeza, revelas el eterno, revelas el testimonio, revelas la gratitud, revelas el gozo de Dios. Renueva tu mente, pero para renovar nuestra mente entonces tenemos que cambiar nuestro corazón. Cambia tu manera de pensar, o cambia tu manera de pensar renovando tu mente, tu corazón, y habla vida, habla a Cristo, para que esta palabra actúe a tu favor. Y alguien dirá: pastor, esto es positivismo. Bueno, para que hable maldad prefiero que hable positivismo. Pero no es positivismo, esto es poder de Dios. Porque positivismo sería cuando tú estás hablando algo por algo sin que el corazón cambie. Porque hay gente que puede decir cosas por decirlas, pero su corazón no cambia. Las puede decir porque es un momento que quiere agradar a otro, o quiere declarar, o quiere decir porque quiere mostrarse de una manera. Pero si tu corazón no está alineado a tus palabras y simplemente lo dijiste de aquí, pero no salió de aquí, no va a suceder nada. Por eso Mateo 15:8, Jesús hablando, dijo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Tú puedes confesar algo con tu boca, pero si tu corazón no está alineado, ¿sabes qué? Estás lejos de Dios, estás lejos de su poder, estás lejos de la autoridad, estás lejos de la llave que te va a dar acceso a cosas. Y muchos pueden hablar y tener un vocabulario hermoso, pero si en el corazón no ha habido una transformación. Por eso usted ve gente: oye, pero usted ve... no lo voy a convertir en algo matrimonial esto, pero lo voy a decir. Es por un ejemplo. Si esto está pasando en tu casa, esto Dios te está hablando. Entonces, delante de los demás, usted lo ve, cambia el tono y todo. Usted ha visto gente que está: mira, muchachos, y suena el teléfono. Sí, hello. Hola, ¿cómo tú estás? Y engancha: mira, te dije, el tono cambia. Y usted le: sí, hello, hola, ¿cómo estás, María? Dios te bendiga, hermana de Cristo. Sí, Dios te bendiga. De hecho, una vez un pastor llamó a esta hermana de la iglesia y la hermana llama: ¿quién? Y tú eres. Esto no fue en este lugar, esto es una historia. ¿Quién? Tú eres, que me estás llamando. Yo no te he dado mi teléfono. Y él le dice: yo soy un hermano de la iglesia, soy el pastor del fundamental. Y ella: oh, hermano, Dios le bendiga, gloria a Dios. Eso no fue aquí por si acaso. ¿Qué estaba revelando esa llamada? La esencia real. Alguien puede hablar algo, pero si su corazón no cambia, está lejos de Dios. Y usted ve: chacho, mira papi, mira mami. Si la gente viera de verdad. Es por eso que gente puede declarar
Y yo creo que debe declarar, porque tarde o temprano esa palabra puede cambiar algo en su vida, no debe hacerlo. Pero alguien puede proclamar y puede hacer cosas que si no ve cambios. Pero es que yo dije, en el nombre de Jesús, no pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque tu corazón no está alineado. A darle el aplauso al Señor. No había poder. Entonces termino con esto. ¿Cómo cambio mi manera de pensar para operar en el poder de su palabra? ¿Cómo cambio mi manera de pensar? O podemos decir, ¿cómo renovamos nuestra mente? Pues quiero decirte, primeramente tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos significa cambio de dirección. Cuando comienzan a haber cambios, o para que comiencen a haber cambios, comienzan cuando nos arrepentimos y reconocemos. Nada comienza si no reconoces primeramente que hay cosas en tu corazón que no están permitiendo que te alinees a la voluntad de Dios y a la mente de Cristo, para que entonces la palabra opere en ti y a través de tu vida. Reconoce, entiende que hay cosas que te marcaron, que hay heridas, que hay culpa, que estás justificándote todo el tiempo, que le echas a la culpa a los demás por la situación donde te encuentras, por la posición que tienes, le echas la culpa a los demás y no te das cuenta que el fruto que comemos no depende de los demás, depende de lo que está en mi corazón. Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer. Y ¿sabes qué? El único que puede cambiar y transformar un corazón se llama Jesús. El único se llama Jesús. Tienes que reconocer, es como un disco duro en una computadora. Tú puedes meterle programas, pero si el disco duro está ya contaminado, tienes que cambiarlo. Pues de la misma forma tienes que dejar que ahora Dios cambie tu corazón, el disco duro, para que ahora comience a operar en un programa diferente que traiga resultados diferentes. Entonces tienes que entregar tu vida a Cristo, realmente. Porque hay gente que ha confesado, Señor, tú eres mi Salvador, pero su corazón sigue estando lejos. Hay gente que ha dicho, el Señor es mi Cristo, pero sus actitudes me muestran que su corazón con sus labios le honra, pero su corazón está lejos. Entonces por eso es que no ven cambio, por eso es que están en 500 consejerías, por eso es que sigues viendo los mismos resultados. Tú lo confesaste, pero ahora tienes que entregar tu corazón y someterlo al pacto. Porque cuando haces un pacto genuino con Dios, es cuando realmente vas a ver cambios. Y cumples tu parte porque ya Dios cumplió la suya. Mira lo que dice Jeremías. Esto es profetizando. Luego Hebreo habla de esto en el capítulo 12, Jeremías 31-33. Dice, porque este será el pacto que haré con toda la casa de Israel después de aquellos días. Diga pacto. Dice Jehová, pondré mis leyes en su interior y las escribiré. ¿Dónde? ¿Dónde va a poner las palabras? Cuando se haga ¿qué? Pacto. Cuando haces un pacto con Dios, Él pone las leyes en tu corazón. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y te arrepientes, Él lo que está esperando es que ahora tú cambies tu vida y hagas un pacto con Dios. Gracias por su entusiasmo. Porque este será el pacto, y dice, pondré mi ley en su interior. O sea, su palabra que tiene poder, que revela su esencia, que revela su carácter, que abre los mares, que resucita a los muertos, que sana a los enfermos. ¿Dónde pondrá esas palabras que traen cambios eternos y que son llaves de poder en los corazones? Y la escribiré en su corazón y yo seré su Dios. En otras palabras, entonces voy a revelar mi esencia a través de ellos, y ellos serán mi pueblo. ¿Con quiénes? Con la gente que hace pacto, con la gente que se compromete, con la gente que dice, Señor, yo voy a caminar conforme a tu voluntad y voy a afirmarme en la fe y voy a buscar someterme a tu voluntad. En un pacto hay dos partes. En un pacto, usualmente en aquellos tiempos habían condiciones y uno entregaba algo y la otra entregaba algo. Cuando se hacía un pacto, de hecho, en aquellos tiempos habían pactos que habían sacrificios y cada uno tenía que intercambiar algo. Quiero decirte, y cuando lo intercambiaban, lo que hablaban quedaba escrito y no se podía cambiar.
¿Me entiende? Que ya vamos por ahí. No se podía cambiar. Cuando había un pacto, tenían que cumplirlo. Por eso usted ve en la Biblia, cuando gente hacía pactos con Dios, para esto era algo importante. De hecho, hubo un hombre que dijo: lo primero que salga de mi casa, si me das la victoria, eso te voy a ofrecer. Y lo primero que salió de su casa cuando este hombre llegó fue su hija, y se la tuvo que ofrecer porque él hizo un pacto. Cumplió su parte. Entonces hay mucha gente que quiere que Dios haga cosas en su vida, pero no cumple su parte. Y ya Dios cumplió la suya, entregando a su hijo y haciendo que fuera un sacrificio perfecto para que ahora tú caminaras bajo ese pacto. Es por gracia, claro está. La justicia es por gracia. Pero ¿sabes qué? Hay llaves que se aplican, hay llaves que actúan, hay llaves que se activan cuando nosotros hacemos nuestra parte del pacto. La salvación es por gracia, pero el poder tiene que ver conforme a la voluntad que nosotros caminamos cuando hacemos nuestra parte. Usted quiere ver el poder de Dios, usted quiere ver las llaves activarse, tienes que hacer tu parte, tienes que aplicar la parte del pacto. Es por eso que cuando leemos la Biblia y vamos atrás, vemos a un Elías que dice: por mi palabra no va a llover. ¿Y qué pasó? No llovió. ¿Por qué? Porque él estaba sujetado al pacto. Por eso usted ve que pasaron cosas y vino Moisés, y Dios usa a Moisés porque se metió al pacto, y ahora Moisés levantaba la vara y hablaba y cosas sucedían. Por eso Cristo tuvo que venir, porque Adán, el primer hombre, no cumplió la parte del pacto, y ahora en lo que él caminaba, todo lo que hablaba era maldito, cuando Dios lo había bendecido, había puesto aliento. En otras palabras, había puesto palabras de vida y todo se iba a multiplicar. Pero cuando él escuchó la palabra de Satanás, ahora lo que iba a fluir era ¿qué? La muerte de la palabra que estaba sembrada en su corazón, y por eso todo lo que tocare producía muerte. Entonces por eso Cristo vino ahora, tuvo que venir Jesús, tuvo que morir para ahora cambiar lo que Adán había dañado. Y por eso él dice: ahora hago un nuevo pacto, nuevo y mejorado. Porque ahora yo mismo voy a escribir ¿dónde? Mis palabras en sus corazones. No me olvidé de la historia del centurión. ¿Se acuerdan? La historia del centurión. Dios solo di las palabras. El centurión entendía pacto. El centurión entendía quién estaba caminando alineado. Por eso le dijo: solo di la palabra, yo entiendo que tú estás sujeto. Por eso es que te sigue leyendo la historia. Y el centurión dice: yo sé lo que es estar bajo autoridad, yo sé lo que es estar bajo un pacto, porque si yo no hago lo que me toca hacer, me voy a morir, me van a matar. Pero si la gente que yo mando a decirle lo que tienen que hacer no lo hacen, ellos tienen que morir, porque tienen que cumplir su parte, porque ellos hicieron un acuerdo, ellos hicieron un pacto. Entonces él entendía que Jesús era un hombre de autoridad porque estaba sujeto a un pacto. Pacto representa obediencia. Estaba caminando en la obediencia de Dios. Entonces dijo: di la palabra. Y como había un hombre llamado Jesucristo de Nazaret que estaba caminando sobre la tierra en plena obediencia, donde decía: solamente mi comida es hacer la voluntad del Padre. Ahora cuando dijo la palabra, el criado que estaba a la distancia fue sano. Es por eso que cuando tú y yo caminamos en pacto, caminamos en obediencia, sometemos nuestro corazón, dejamos que Él lo cambie. Cuando ahora hablamos alineados, la fe alineada a la voluntad de Dios, la palabra produce poder. La llave de la palabra se activa y entonces los enfermos se sanan, los cautivos son libres, entonces las cadenas se rompen, entonces hay gente que entonces comienza a cambiar, tu entorno cambia, puertas se abren, la pobreza se va, comienzas a prosperar en tu vida porque el corazón comienza a cambiar, porque está alineado al pacto. Entonces, ¿a qué está alineado tu corazón? ¿Qué palabras son las que están fluyendo en tu corazón? ¿Qué estás permitiendo? ¿De qué lo estás llenando? ¿De la palabra de Dios? ¿O de TikTok, social media, Netflix, todos los rumores de guerra? Que Jesús dijo: no le preste atención a eso. No es que nosotros no discernamos, pero eso no es lo que me debe dirigir.
yo soy dirigido por un pacto. Donde Él dice, yo te voy a cuidar. Esa es parte de su pacto. Donde Él dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Donde Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu suplidor. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu libertador. Yo soy el que abre camino. Yo soy.